Si vamos a ver el 14, y en realidad están los planes del 14 de hoy. O sea, los planes para la clase de hoy son ver el 11. Si quieren hablar algo del 12 lo podemos hablar, pero no lo pensaba hacer entero. Y después el 13 y el 14. Es verdad que ahora tienen a la buena señora que les comunica que la clase se está grabando. Dice, this is being recorded, no sé qué. ¿Hay alguna duda de la clase pasada? Primero que nada, empezamos por ahí. Si algo quedó medio inconcluso. ¿Llegamos a ver algo del 10 con ustedes? Porque capaz me estoy confundiendo y lo hice solo con el otro grupo. ¿Sí? Ok. Entonces, sí, vamos a ir con el 11, hablar un poco del 12 y después 13 y 14, porque si no, teníamos que ver algo del 10. Bien, 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 bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a empezar con el 11, pero antes vamos a ir hablando un poco de qué es lo que hicimos. Recuerden que estamos viendo el tema de homomorfismos de grupos. En particular, estamos viendo la propiedad que cumplen, que ya saben que es que el homomorfismo de dos elementos operados tiene que ser igual a la operación del homomorfismo de cada elemento. Esta es la propiedad crucial de los homomorfismos. Luego habíamos visto otras definiciones, como por ejemplo el isomorfismo, que íbamos a definirlo como un homomorfismo biyectivo. Luego teníamos que los grupos eran isomorfos si existía un isomorfismo entre ellos. Luego habíamos visto un par de ejemplos, habíamos hablado de algunas propiedades y semejante, todo bien. Creo que con ustedes no lo llegué a ver, pero les quiero hacer una pregunta para ver si todo lo tenemos claro. Si alguno no lo tiene claro, me dice y lo vemos rápidamente, porque solo voy a hacer una explicación, están las notas de igual forma. ¿Todos reconocen por qué esto se cumple? Siempre y cuando ambos sean finitos, ¿no? Sí, pero o sea, más allá de Lagrange, o sea, la idea es que reconozcan un poco la demostración. La demostración es un instante, ¿no? Pero es importante que sepan de dónde sale. Está en las notas, o sea que es un instante si no lo conocen, pero lo usamos la clase pasada y también lo vamos a usar esta, creo. Entonces es bueno que lo tengan en mente de dónde sale, o sea, sale de que el orden de G es igual al cardenal de lo generado por G, y lo generado por G es un subgrupo de G, entonces por Lagrange, el cardenal de G divide o sea, el cardenal de lo generado por G divide G, al cardenal de G, y vemos que esto de acá es orden de G. ¿Está bien? La única dificultad en esto es probar que lo generado por G es un subgrupo, se hace muy fácil. Luego tienen que usar Lagrange acá y tienen esta propiedad. Pero es importante que lo conozcan. Y la tengan en cuenta. Lo último que faltaría para completar esto de todo es, bueno, o demostrar Lagrange acá, o demostrar que lo generado por G es un subgrupo. Era bueno mencionarlo y ver que no hay dudas en ese aspecto. Es posible que lo usemos y lo usamos además en la clase pasada. Entonces vamos a hablar un poco del 11. El 11 nos dice lo siguiente. En cada caso, verificar si los siguientes grupos son isomorfos o no. En caso de que lo sean, encontrar un isomorfismo entre ellos. ¿No?
¿Y qué sucede? Decimos que los grupos son Z4 con la suma. Y bueno, el grupo en realidad lo podemos ver como 0, 1, 2, 3. Y luego el otro que nos dan es U10 con el producto, sí. U10 con el producto, que es igual a 1, 2 no, 3 sí, 4 no, 5 no, 6 no, 7, 9. ¿Está bien? Esos son los dos grupos que tenemos y la pregunta es si los mismos son isomorfos o si no existe un isomorfismo entre ellos. En el caso de ser isomorfos vamos a tener que encontrar el isomorfismo, no va a ser la parte más complicada, porque bueno, hay ciertas cosas que ya están dadas. La pregunta es, ¿cómo se les ocurre trabajar en esto para buscar un isomorfismo? Bueno, lo primero que dice Nicolás es calcular los órdenes, es un buen comienzo, ¿no? Para Z4 tenemos que el orden de 0 es 1. En realidad los voy a poner a los costados para que no moleste demasiado. Los órdenes. Orden de 0 es igual a 1, orden de 1 es igual a 4, orden de 2 es igual a 2, orden de 3 es igual a 4, y luego tenemos U10 con el producto, y esto es igual a clase del 1, 3, del 7 y del 9. Y los órdenes acá son el orden del 1 es igual a 1, orden de 3 es igual a 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 21, esto tiene orden 4. El orden de 7, 7 por 7 es 49, 9 por 7 es 63, y 63, 3 por 7 es 21, por lo tanto esto tiene orden 4. Y luego 9 es 9 por 9, 81, que es el neutro, por lo tanto orden 2. Perfecto. Ahora tenemos los órdenes de cada uno de los conjuntos. Vemos que el orden en el grupo Z4 es 0, 1, 0, 4, 2, 4, y el orden en U10 es, dije 0, pero era 1, perdón. Y el orden en U10 es 1, 4, 4, 2. Muy bien, ¿qué es lo que creen de que vamos a poder hacer para encontrar los elementos? Matías pregunta si el orden de 3 en Z4 no es 3. No, cuidado que 3 por 3 es 9, por 3 es 27, y, o sea, 27 es congruente con 7, y por 3 es 81, que sí es congruente con 1. Además, otra cosa que recordar, Matías, es que el orden de cualquier elemento del grupo tiene que dividir al cardenal de todo el grupo. ¿Está bien? Si el orden de 3 fuese 3, 3 no dividiría al cardenal total, que es 4. ¿Está bien? Esa es una forma que tenés de descartar alguna opinión, o sea, si se te viene una idea de, bueno, este no es el cardenal correcto, lo primero que puedes hacer es verificar que sea divisor del cardenal del conjunto. 3 no divide a 4, que es la cantidad de elementos, entonces no podría ser. Muy bien, entonces, hasta ahora con esta información, ¿tenemos algún avance? ¿Puede existir? ¿Puede no existir el isomorfismo? Hay que verlo aún, ¿no? No tenemos nada. Es decir, y además, en el caso de ser isomorfos, tenemos que encontrar dicho isomorfismo. ¿Qué propiedades conocemos de los órdenes cuando trabajamos con isomorfismos? Si das una función f, tal que el orden de n sea igual al orden del transformado, ya está. No necesariamente se va a cumplir eso, que dando una función que simplemente lleve del mismo orden al mismo orden sea un isomorfismo. ¿Está bien? Una cosa que vos mismo lo mencionaste, que tenés que abarcar todo el dominio.
Y recuerden que tenés que respetar las propiedades de operación, ¿no? Un elemento operado con otro elemento tiene que ser, o sea, el transformado de una operación tiene que ser lo mismo que la operación de los transformados. La forma más fácil que van a tener de ver eso va a ser, bueno, asignando ciertos valores que van a tener que estar asignados, digamos, a prepo, y luego el resto calcularlos. Por ejemplo, ¿qué saben? Bueno, ¿qué me van a decir de, suponemos que existe el isomorfismo, ¿qué me dicen de la imagen de 0? ¿Cuál va a ser? Va a ser 1, exactamente. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto, el transformado del neutro para cualquier morfismo, esto no era solo para isomorfismos, sino que era para morfismos, el transformado del neutro siempre es el neutro del otro grupo. No importa qué características tenga el homomorfismo con el que trabajamos. Luego, la imagen del 1 la vamos a dejar para después. Pero ¿qué dicen de la imagen del 2? ¿Qué viene a la mente de la imagen del 2? Es el 9. ¿Y por qué tiene que ser el 9? ¿Quién fue que lo dijo? ¿Nicolás? Sí. ¿Por qué tiene que ser el 9? Por lo de los órdenes, es decir, el orden del transformado tiene que ser igual al orden del original para isomorfismos. Ahí se dejó. Entonces, como el orden de 2 es 2, su transformado tiene que ser un elemento de este conjunto, de este grupo, de orden 2. El único elemento de orden 2 de este grupo es el 9. Por lo tanto, este de acá tiene que ser el 9 sí o sí. Y ahora lo que nos queda es asignar las imágenes de 1 y de 3, ¿no? Como ya sabemos, tiene que ser, por la misma propiedad, tiene que ser elementos de orden 4. Porque estos ambos son elementos de orden 4, por lo tanto tienen que ser elementos de orden 4 de acá. Si nos fijamos, bueno, tenemos el 3 y el 7, por lo tanto podría ir el 1 al 3 y y el 3 al 7, o el 3 al 3 y el 1 al 7. Lo que hay que asegurarse es que se respeten las operaciones, ¿no? Es decir, que el morfismo tenga la característica que lo hace un homomorfismo, es decir, transformado de la operación es la operación de los transformados. En particular, el primero lo van a poder simplemente definir a prepo, es decir, pueden simplemente decir, bueno, la imagen de 1 es 3, por ejemplo, porque así lo desean, y tienen que chequear de que la imagen del 3 con estas propiedades necesariamente sea 7, ¿no? ¿Cómo pueden ver eso? Bueno, el 3 lo podemos pensar como 3 veces 1, ¿no? Es decir, phi de 3 es igual a phi de 1 con phi de 1 con 1. ¿Está bien? Que es igual a phi de 1 con phi de 1 con phi de 1. Y esto es igual a 3 por 3 por 3. ¿Está bien? Cuando hace 3 por 3 por 3, esto dice, es 27, que es igual a la clase del 7. Por lo tanto, phi de 3 es igual a 7. Que es efectivamente lo que queríamos ver. Queríamos llegar a la conclusión de que phi de 3 nos iba a dar 7. Luego también lo pueden chequear usando el 1 y el 2, ¿no? También phi de 3 lo pueden ver como phi de 1 más 2. Y 1 más 2 nos queda 3 por 9. 3 por 9 es 27. También llegamos al mismo resultado de que phi de 3 resulta ser 7. Tienen que tener cuidado de no perder la propiedad de la característica de los homomorfismos. En particular, lo más fácil siempre va a ser buscar cuáles son los elementos que tienen su imagen ya definida, ¿no? Es decir, si ustedes tienen solo un elemento de orden 2, ahí el elemento de orden 2 del primer grupo le asignan el elemento de orden 2 del segundo y ya está, se acabó. Así hacen con todos los que aparezcan una sola vez. Y luego, yo recomiendo ir de los órdenes de menor a mayor. Y luego, cuando consiguen
¿Cómo es esto? Cuando consiguen un orden, ¿no? Por ejemplo, en este caso fue el 4, que tiene muchos, ¿cómo es? Si consiguen un caso del orden, en este caso es orden 4, hay dos elementos de orden 4 que tienen más de uno, lo que hacen es fijan uno y calculan el resto usando las propiedades. Si ponemos phi de 1 igual 7, ¿también funcionaría? Sí, también iba a funcionar. O sea, el razonamiento, si ponemos phi de 1 igual 7, acá phi de 3 iba a ser 777, que es 49, ¿no? Ponemos un 9. Entonces, en lugar de estos dos, que son 7 por 7, esto sería 49, que lo cambiamos por un 9, operado con phi de 1, que dijimos que es 7. Queda 9 por 7, que es 63, que es la clase del 3. Por lo tanto, si ponías phi de 7, también ibas a llegar al resultado. Yo les recomiendo hacer eso, van recorriendo los órdenes de menor a mayor, primero todos los elementos de orden 1, que debería ser va a ser solamente el neutro, todos los de orden 2, si es que existen, todos los de orden 3, todos los de orden 4, y así siguen. Cuando tienen, todos los que tengan una sola opción, ya está, fijan el único que puede ser, sin problema. Cuando tienen más de uno, es decir, en este caso teníamos dos elementos de orden 4, fijen uno y calculen los otros. ¿Bien? Acá tuviésemos un elemento más de orden 4, lo que hubiésemos hecho es calculado, podríamos haber calculado, o sea, fijábamos que phi de 1 era alguno de ellos, en este caso fijamos 3, calculábamos el 7 y el otro elemento más si es que lo había. ¿Se entiende cómo pueden hacer? No sé si me logré explicar bien en ese procedimiento. Perfecto. Si cuando fijan y calculan no les da, en particular les va a dar, es lo que sucede. Es decir, cuando tienen todos los elementos que tienen igual orden, por ejemplo, todos los elementos de orden 4, siempre tienen libertad para elegir por lo menos el primero. ¿Está bien? Es decir, no les va a suceder de que si tienen 4 elementos de orden 4, supongamos, no les va a pasar de que hay, por ejemplo, phi del 1 nunca puede hacer tal cosa. Siempre va a poder ser, lo que sucede es que, fijando el valor del primero, se fija en el valor del resto. O sea, se fija en el sentido de que queda determinado. Cuando determina el valor de phi de 1, en este caso, automáticamente determinaba el valor de phi de 3. Entonces, el primero es totalmente libre. Lo que pasa es, una vez fijado el primero, el otro no es libre. Entonces tienen que hacerlo de esa forma. Tienen que fijarse cuál es, o sea, tomar posibilidades para este, y luego, a partir de este, ¿no? Calcular todos los posibles. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a empezarlo de esta forma. En el momento que ustedes dicen, ¿no? Supongamos, vamos a hacerlo lo más genérico posible, ¿no? Supongamos un morfismo de G a H, ¿no? Vamos a poner isomorfismo por si acaso. O sea, esto es más difícil de aplicar para morfismos genéricos. Para isomorfismos es bastante claro. ¿Qué sucede? Supongamos que el orden de un elemento G es n, ¿no? No nos importa, es un valor n. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes dicen, bueno, phi de G es igual, tal elemento, es igual R? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes fijan phi de G igual a R, bueno, vamos a ponerle H mejor porque es un elemento de H. Cuando ustedes fijan phi de G es igual a H, mi pregunta es, ¿qué pasa con los otros elementos de G? O sea, de lo generado por G. ¿Entienden? Ustedes, al fijar la imagen de G como un supuesto H, ¿qué pasa con cualquier otro elemento de lo generado por G? ¿Tiene que ir a H también? No necesariamente. Pero lo que sucede es que va a quedar determinado.
En realidad, dependiendo, si van todos a estos a H, H es el neutro, eso lo pueden ver. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes conocen phi de G, ¿no? Ustedes dicen, bueno, phi de G es H. ¿Qué pasa? También conocen cuánto es phi de G operado con phi de G, ¿no? Estos saben cuánto vale. ¿Por qué? Porque esto es, o sea, esto es phi de G al cuadrado y es igual a H al cuadrado. ¿Está bien? Ahí Nicolás tiene la idea correcta, con lo generado por H. Y luego, si dicen lo mismo, pero dicen phi de G a la 3, phi de G a la 3 es igual a phi de G a la 3, que es igual a H a la 3. ¿Está bien? Cuando ustedes fijan cuál es la imagen de un elemento G, queda automáticamente determinada la imagen de todos los elementos generados por G. ¿Y cómo va a quedar determinada? Según, bueno, lo generado por H. ¿Está claro? Un truco para que tienen para esto es, cuando tienen un grupo cíclico, que en realidad podríamos haber aplicado esa regla para estos, porque en este caso Z4 es cíclico, pero cuando ustedes tienen un grupo cíclico, alcanzan con determinar la imagen del generador del grupo de salida como un generador del grupo de llegada. Y ya terminan. Es decir, ustedes acá podrían haber dicho, la imagen de 1 es 3 y generaban todo el resto. Porque dicen, bueno, ¿cuál es la imagen de 2? Va a ser la imagen de 1 operada con la imagen de 1. 3 por 3 que les quedaba 9, ¿no? Del 2 al 9, era lo que habíamos dicho. ¿Cuál es la imagen del 3? Bueno, es la imagen del 1 3 veces. Es 3 por 3 por 3, que es 27. La imagen del 3 le quedaba 7. Entonces podrían haberlo hecho a partir de la imagen de un generador. Eso para el grupo cíclicos es la forma más fácil de, bueno, de ver cuál va a ser cuál va a ser la imagen de cada elemento. Simplemente conseguir la imagen del generador y terminan. De la misma forma es fácil ver que un grupo cíclico no es isomorfo a otro grupo que no es cíclico. Simplemente pueden alcanzar con ver, bueno, no tengo imagen nunca para el generador, porque los órdenes no dan. Muy bien, ahora vamos a la parte B. Que los grupos que nos dan son D3 y S3. Eso no es una D. D3 y S3. Recordándonos cómo eran las definiciones, D3 es igual a R0, R, no sé cómo lo quieren escribir, pero le podemos poner R, ¿era 60? No, era 120, R120, R240. Estas son las rotaciones de 120 y 240 grados. Y acá tenemos simetría según 1, simetría según 2, simetría según 3. ¿Está bien? Ese es nuestro diedral, que no es bueno que tenga el nombre S, pero en realidad ese es el nombre que tiene. Y luego el de permutaciones, que este es un poco más complicado de escribir, es 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 3, 2. Espera, no voy a escribirlo así, voy a escribirlo de la otra forma. Orden. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, ¿sí? Ahí va. Después tenemos 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3,
3, 2, 1. Y el último, 1, 2, 3. 2, 1, 3. No, ya lo puse en 2, 1, 3. Este estaba mal entonces. Este lo quiero de aquel lado. Este tiene que ser 2. Ahí va. Gracias. Muy bien. Estos son todos los elementos de cada uno de los grupos. Un poco tedioso anotarlos, pero ayuda bastante a visualizar. Recordamos que esto es la rotación de 0 grados, es decir, la identidad. Luego teníamos rotación de 120 grados, rotación de 240 grados, simetría según un vértice, según otro y según el tercero de los vértices. Y luego para el grupo de permutaciones tenemos todas estas, ¿no? Que bueno, adelantándonos un poco, lo que seguramente pensemos en hacer sea hacer las asignaciones de órdenes, ¿no? Calcular el orden de cada elemento. Bueno, eso lo hago yo medio rápido, pero los órdenes quedan de la siguiente forma. En azul, los órdenes. ¿Ven? Esto es 1, esto es 3, esto es 3, esto es 2, 2, 2. Esto es 1, esto es 3, esto es 3, esto es 2, esto es 2 y esto es 2. ¿Está bien? Lo escribí en ese orden porque quedaban... ¿Cómo es esto? Quedaban en el mismo sentido, primero los elementos de orden 3 y luego los elementos de orden 2. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahora la pregunta es si existe un isomorfismo entre ellos, o en el caso de no existir, bueno, una justificación de por qué no existe un isomorfismo. Escucho alguna opinión, si tienen. Pues yo quiero calcular una cosa antes. Perdón, permiso. Ok, sí, ya lo tengo en el documento. Yo volví a escribir D3 con la forma de S, con las letras ABC, y queda bastante fácil vincularlos. ¿Cómo es tan fácil el orden de los elementos de S3? O sea, la forma en la que pueden ver esto, o sea, yo lo tenía de antemano, por eso era un poco más fácil para mí, pero por magia de la edición. Pero no es tan complicado si piensan en qué es lo que está haciendo cada función, ¿no? Piensen en lo siguiente. Estas tres son las más fáciles de ver. ¿Qué es lo que hace este? El 1, o sea, a 1, 2, 3 le asigno 1, 3, 2. Fíjense que el 1 lo deja quieto y las otras dos posiciones las cambia de lugar. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está haciendo realmente? Bueno, si lo que hace es cambiar estas dos posiciones de lugar, cambiarlas dos veces, es lo mismo que la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos tres elementos hacen eso. Fíjense que tienen siempre uno fijo. Es decir, acá el 1 está fijo, acá el 2 está fijo y acá el 3 está fijo. Y lo único que hace es cambiar los otros dos elementos. Entonces, si hacen dos veces ese cambio, claramente es de orden 2. Y acá en realidad lo que tienen es una permutación de los tres elementos. Y la justificación para estos, en realidad, mi mejor justificación es, lo hacen y ven que estos tienen orden 3. No tienen mucha magia. O sea, hacen del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1. Entonces, eso fueron tres pasos, ¿no? 1, 2, 2, 3, 3, 1. Entonces, del 1 al 1. 2, 3, 3, 1, 1, 2. Del 2 al 2, del 3 al 3. Y lo mismo con este otro. Pero efectivamente, esa es la forma. Muy bien, pero o sea, ¿alguno tiene un tentativo de isomorfismo quizás? Algo que se les ocurra que puede, bueno, efectivamente ser el posible isomorfismo, el posible
un posible isomorfismo como habíamos hablado antes. Fíjense que una diferencia que tenemos acá es que ninguno de los grupos son generados, es decir, ninguno es cíclico, por lo tanto no nos sirve tan fácil como simplemente definir la imagen de un generador a otro generador. Por lo tanto, intuitivamente se complica un poco. Los dos son de cardenal 6, exactamente, los dos son de cardenal 6, por lo tanto, inicialmente puede haber un isomorfismo. La primera forma de descartar va a ser esa siempre, es decir, bueno, tiene que tener el mismo cardenal. Bueno, no tengan miedo, ¿no? Está puesto de esta forma y es para que se den cuenta de que, bueno, esto va a terminar dando bien. O sea, se los puse en este orden para que surgieran la idea de que podían asignar simplemente el elemento al otro elemento de igual orden y eso va a funcionar en este caso. Va a funcionar en muchos casos, por no decir, no en todos, pero en muchos. Ahí va. Exactamente. Si lo piensan por el lado de los vértices, la analogía de estas tres simetrías a estos tres elementos es mucho más evidente. Porque si lo piensan, pueden pensar en las transformaciones del diedral en cuanto a cómo afectan los vértices. La simetría 1 deja quieto el vértice 1 y gira los otros dos. ¿A cuál se parece? Se parece a la permutación que deja quieto el 1 y cambia los otros dos de lugar. La simetría 2, ¿qué es lo que hace? Bueno, deja quieto el vértice 2 y cambia el 1 y el 3 de lugar. Claro, el motivo por el que yo personalmente no soy fan de escribir, o sea, de escribir las simetrías como SA es, o sea, si vos tenés un vértice así, ¿no? Un triángulo así, A, B, C, y hablas de SA, o sea, estoy en contra de esto porque no quiero que parezca que siempre tenés que rotar según el vértice A, porque en realidad tenés que rotar según la posición, ¿no? La simetría A acá es esta, ¿no? Pero si ustedes rotan primero y dicen, bueno, roto 120 y tienen C, B, sí, C a B. Lo que pasa es que acá la simetría de A sigue siendo esta. Por eso es que yo no soy muy fan de ponerle a las simetrías el nombre de los vértices. ¿Está bien? Porque la simetría de A no está atada al valor del vértice, está atada a la posición. Por eso yo les digo que tengan cuidado con eso nomás. Pero está bien. Pero bueno, entonces, ya tenemos una analogía que nos lleva de las simetrías a estas permutaciones. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿qué sucede con las rotaciones en cuanto a estas permutaciones? Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. ¿Qué sucede si el 1, 3, 2 lo giran un lugar a la derecha, ¿no? Es decir, lo shiftean un lugar para allá y lo consideran como cíclico, es decir, como que fuese una perilla que da vueltas y vueltas. Bueno, 1, 2, 3, el 3 se va y pasa al principio, y el 1 y el 2 quedan en estas posiciones. Por lo tanto, les queda 3, 1, 2. Eso fue una rotación en ese sentido. Una rotación 120 grados. Una rotación 240. ¿Qué sucede si a esto lo rotamos una vez más para allá? Nos queda 2, 3, 1. ¿Está bien? Esa es la forma que podemos usar para ver de que en realidad estos elementos son totalmente análogos. Y luego hay que ver cómo aplicar las transformaciones. Efectivamente, lleva de uno a otro. Es decir, si ustedes combinan dos permutaciones de estas, consiguen un elemento de estos. Era la diferencia, si no me equivoco, pero si ustedes, por ejemplo, permutan este con este, el 1 va al 1 que va al 3, el 2 va al 3 que va al 2. No, el 1 va al 1 y el 1 va al 3. El 2 va al 3, el 3 va al 1. Entonces les queda 1, les queda 3, 1, 2.
porque el 3 va al 2 y el 2 va al 2. Sí, ahí va. Si ustedes combinan estos elementos de a pares, lo que le queda es un elemento de estos. Todo está preparado para las analogías, para una transformación de este tipo, ¿no? Es decir, la imagen de R0 es 1, 2, 3, 1, 2, 3. La imagen de R1 es igual 1, 2, 3, 3, 1, 2. La imagen de perdón, puse R1, pero es 120, le habíamos puesto. La imagen de R240 es igual 1, 2, 3, 2, 3, 1. La imagen de S1 es igual 1, 2, 3, 1, 3, 2. La imagen de S2 es igual 1, 2, 3, 3, 2, 1. Y la imagen de S3 es igual 1, 2, 3, 2, 1. Si quieren, se puede llevar a cabo las cuentas para verificar que cada una de las operaciones se mantiene. Es decir, S1 con S2 es lo mismo que R, a pensar, espejo así, y después espejo así. Es lo mismo que R240, tiki, tiki, es lo mismo que R240. Y lo vemos cuando hacemos, bueno, 1, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 1. Entonces me queda 3, 1, 2. Esto de acá, no. Bueno, depende de cómo están definidas. Ahora mismo no tengo el triángulo enfrente. Pero verificando las cuentas van a ver que se mantiene todos. Es decir, la operación de 2 de estos le da siempre uno de estos. Y les va a dar el correcto. En particular, si lo pueden verificar, si no me equivoco, da bien. Acá es que el problema que vamos a tener acá es que sobre el aire, las permutaciones, o sea, es difícil operar las simetrías en el aire sin tener el dibujo al lado. Entonces, generalmente yo personalmente les recomiendo que si van a trabajar con el diedral por algún motivo, háganse los dibujos y va a salir mejor. Pero está, se ve que existe tal isomorfismo, ¿no? Y se ve que, bueno, la forma más fácil de verlo era que teníamos una asignación de órdenes a órdenes que era equivalente y que, bueno, las operaciones se terminaban manteniendo. Es decir, operar dos simetrías nos daba una rotación y veíamos una analogía muy fácil para ver cómo se asignaban las simetrías a las permutaciones. Muy bien. El ejercicio 12 no lo vamos a hacer, pero vamos a hablarlo un poco. Lo primero que les pide demostrar es que cualquier grupo de 4 elementos es abeliano. Muy similar a lo que hicieron en el parcial, pero en este caso van a tener más opciones, es decir, tienen 3 opciones, creo que son 3 opciones. Una que tiene un elemento generador y otra que no. Una que tiene 2 elementos generador y otra que no tiene generadores. Pero de igual forma, o sea, es fácil hacerlo. Lo pueden hacer por tablas de Cayley, lo pueden hacer como deseen. Y luego la pregunta que les hace es, bueno, demostrar que es o isomorfo a Z4 o isomorfo a Z2 por Z2. Cualquier grupo de 4 elementos es isomorfo a uno de esos dos. La demostración es fácil, bueno, encuentran todos los posibles, que si no me equivoco son 3, y encuentran de que, bueno, uno de ellos es isomorfo a Z4 y los otros dos son isomorfos a Z2 por Z2. Sin mucha dificultad, ¿no? Plantean el isomorfismo y es fácil, tienen 4 elementos, entonces no se complica. Pero bueno. Ahora vamos a ver el 13.
Esto es de un examen. De un examen. El 3 se plantea lo siguiente. La parte A es, o sea, la vamos a hacer muy rápido porque sale inmediatamente de algo que ya hicimos. La parte A dice lo siguiente. Bueno, tenemos nuestro homomorfismo phi, en G1 en G2. Y nos pide demostrar que el orden de phi de G divide al máximo común divisor de G1 con G2. ¿Está bien? La del 12b es isomorfo. O sea, lo podés ver como un equivalente, como un similar, pero lo vas a usar en ese ejercicio para que sea isomorfo. Es decir, encontrar un isomorfismo entre ellos. Cuando dos grupos son isomorfos, son exactamente lo mismo. Lo único que está cambiando en realidad es el significado de los símbolos que pertenecen al grupo. Pero en sí, como grupo, o sea, dentro de la teoría de grupos, el grupo es el mismo, si dos grupos son isomorfos. Porque más allá de lo que es la matemática, o sea, numérica, lo que es la aritmética y lo que son los grupos y semejantes, cuando se habla de isomorfismo, un isomorfismo lo que está diciendo es que dos cosas son exactamente equivalentes, pero están siendo, digamos, entre comillas, interpretadas de una forma distinta. Pero el isomorfismo es el tipo más fuerte de similitud que pueden tener dos cosas. Muy bien, entonces, queremos demostrar que el orden de phi de G divide al máximo común divisor de G1 con G2, de sus cardenales. La pregunta es cómo podemos hacer esto. Y la pista que les puedo dar es que sale muy sencillamente a partir de uno de los ejercicios que ya vimos. Así que escucho alguna sugerencia de ustedes. A ver si tienen algo en mente. Lo que hicimos en el 10.a no fue. Muy bien. Y además, el cardinal de G1 y G2, al ser isomorfo, es el mismo. También puedes usar eso. Bueno, yo tomo por partes, no sé quién fue, pero acaba de decir que lo que hicimos en el ejercicio 10A nos va a servir, es correcto. ¿Qué fue lo que decía el ejercicio 10A? El ejercicio 10A decía que el orden de phi de G, perdón, divide al máximo común divisor de G1 con el cardenal de la imagen de G, de phi. ¿Está bien? Esto es lo que decía el ejercicio 10A. Ya no te escuché muy bien al final, estaba como medio bajo, pero yo tengo el volumen al máximo, así que por mi parte No, esto es lo que puedo hacer. ¿Qué podemos sacar a partir de esto para llegar a esta conclusión? ¿se escucha ahora? Sí, se escucha, lo tengo un poco bajo, pero se escucha. Está. Nada, que el orden de que G1 y G2 tienen el mismo cardinal. Puedes usar eso. Y tal, y además que a lo que son isomorfos, la imagen. Cuidado que no es un isomorfismo. Esto es un homomorfismo. Ah, entonces Claro, no. la letra dice que es un homomorfismo. Si fuese un isomorfismo, tenés toda la razón del mundo. El cardinal es el mismo, por lo tanto, esto sería o G1 o G2, y al ser la imagen de phi, ¿cómo es esto? Al ser la imagen de phi, podrían, o sea, como phi es biyectiva, esto lo podría cambiar por G2, que dijimos que era lo mismo que G1. Y no puedes usar que la imagen eso es un grupo de G2. Sí, es exactamente una de las cosas que podemos usar. Divide a G1, podés sacar de ahí. Sí, bueno, ya lo tenemos eso. Hay más de una forma de hacerlo, pero podemos llegar a cualquiera. Pero vamos a usar la que la que acaban de mencionar. Fue la compañera. Que bueno, ¿qué podemos ver? ¿Qué vamos a querer ver? No, creo que ya lo vimos con ustedes. O sea que no lo vamos a demostrar de vuelta, pero es un hecho. La imagen de phi es un subgrupo de G2. ¿Eso lo vimos?
Bueno, efectivamente la imagen de phi es un subgrupo de G2, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir a partir de esto? Ya lo la demostración ya la hicimos, pero recuerdan cómo es. Simplemente aplican las condiciones del subgrupo y las verifican. ¿Qué viene acá? ¿Qué es lo que nos permite, qué propiedad nos permite decir qué acerca de estos? La imagen divide a G2 exactamente, ¿y por qué? Necesito el nombre de la propiedad. Imagen de phi divide a el cardenal de G2. Y eso efectivamente es por Lagrange. Con el teorema de Lagrange, la imagen de phi divide a el cardenal de G2. Por lo tanto, ¿qué relación tenemos entre... Ah, bueno, y ahora el único que nos falta tener... Ah, bueno, esto lo sabemos, perdón. Entonces, ¿qué sucede? El orden de phi de G divide a la imagen de phi, el cardenal de la imagen de phi. Esto lo sabemos por esta parte de acá, ¿no? El orden de phi de G tiene que dividir a la imagen al cardenal de la imagen de phi. Y luego sabemos que el cardenal de la imagen de phi divide a el cardenal de G2. Juntando estos dos, el orden de phi de G divide a G2. Por lo tanto, ¿cómo es esto? Por tanto, tenemos lo que habíamos buscado acá arriba, ¿no? De acá podemos sacar de que el orden de phi de G divide a G1, y a partir de acá sacamos que divide a G2, entonces tenemos que dividir al máximo común divisor. Algo importante, voy a anotar nomás, de acá podemos sacar esta de acá. Y acá pongo otro asterisco. Y ponemos el orden de phi de G divide a G1. Y juntando estos dos llegan a su solución, ¿no? Este con este significa este. Otra forma de ver, o sea, acá lo hicimos por transitiva, o sea, usando transitiva de... No sé, la palabra no es correcta, no es transitiva, pero usando propiedades de la divisibilidad. La otra forma que podríamos verlo es que phi de G es un elemento de G2, ¿no? Esto es alternativo. Acá, alternativo. Phi de G pertenece a G2. Por el simple hecho de que es una transformación que va de G1 a G2. Por lo tanto, phi de G pertenece a G2. Un elemento cualquiera, no nos importa cuál, pero es un elemento de G2. Entonces, lo generado por phi de G es un subgrupo de G2. Entonces, el orden de phi de G divide a G2. Esta es otra forma de verlo. Totalmente equivalente, ¿no? Acá lo que dicen que es un subgrupo es la imagen de phi directamente, y luego hacen uso de que el orden de phi de G tiene que dividir a la imagen de phi. Y bueno, eso junto con que la imagen de phi es un grupo de G2, ya la divisibilidad. También lo pueden hacer por el otro camino, que es decir, phi de G es un elemento cualquiera de G2. Lo generado por phi de G, que es un subgrupo de G2, eso se puede demostrar. Esto es para cualquier elemento de cualquier grupo. Lo generado por ese elemento es un subgrupo. Sí. Bueno, mientras sea finito. Y luego, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, por Lagrange, de nuevo, el orden de phi de G divide a G2. ¿Está bien? Estos caminos son totalmente son alternativos, pero llegan al mismo.
Y en realidad la raíz, o sea, lo que está detrás de toda esta conclusión es Lagrange. Acá lo usamos acá arriba, pero y acá lo usamos acá cuando decimos que lo generado por phi de G es un subgrupo de G2. No sé si hay alguna pregunta al respecto ahora. ¿Todo bien? Perfecto, me alegro. Muy bien, ya lo borré, pero vamos a seguir usando el 13 parte B. El 13 parte B nos pregunta lo siguiente, nos dice hallar todos los homomorfismos, ¿no?, que van de Z2, perdón, déjame ajustar, hallar todo phi de Z2 en U8 homomorfismos. ¿Está bien? Acá, como siempre, vamos a hacer gran uso de los órdenes porque son nuestros mejores amigos. Pero bueno, ¿cómo son los grupos que tenemos? Tenemos Z2, que es igual a 0, 1. Y tenemos U8, que es igual a 1, 3, 5 y 7. Muy bien, empiezo a escuchar sugerencias de morfismos o, bueno, cómo podemos también abarcar el problema. Muy bien, Nicolás, lo primero que menciona es, usás que Z2 es cíclico con 1 como generador, y con eso determinás todos los homomorfismos. Exacto. Conociendo la imagen de 1, inmediatamente determinamos el morfismo. Por lo tanto, lo único que hay que hacer para definir cada uno de los morfismos es asignarle cuál va a ser la imagen de 1. Lo que puede suceder es que no cualquiera pueda hacer la imagen de 1. En algunos casos, no va a ser posible. En este caso, ¿cuáles son las posibles imágenes de 1? ¿Y cómo llegamos a concluir cuáles pueden ser imagen de 1? Muy bien. Z2 habitualmente, o sea, si no se dice nada, Z2 es con la suma y U8 es con el producto. Todos los U's son con producto y los Z's son con suma. Muy bien, exactamente. Como dice Nicolás, lo que podemos ver es el orden de 1 y luego vemos en los órdenes de los elementos de 8 y tenemos que encontrar, bueno, cuáles de estos órdenes dividen al orden de 2, de 1. Porque las posibles imágenes siempre van a tener un orden que divide el de 1. Entonces tenemos que el orden de 0 es igual a 1 y el orden de 1 es igual a 2. Y acá tenemos el orden de 1 es igual a 1, el orden de 3 es igual a 2, porque 3 por 3 es 9 y 9 es complemento con 1. El orden de 5, 5 por 5 25, menos 24 1. El orden de 7, 7 por 7 49, menos 48 1. Entonces, cada uno de los elementos tiene orden 2. Entonces, definimos a los morfismos, vamos a ponerle phi, o sea, phi no importa. Sabemos que phi de 0 tiene que ser 1. Eso lo sabemos porque el transformado al neutro siempre es el neutro.
Y ahora lo que nos falta dividir es phi de 1. Lo que nos falta decidir. Y phi de 1, que puede ser cualquiera, puede ser alguno, ¿cómo elegimos a partir de estos? Habíamos dicho, agarramos los elementos de U que dividen al orden de 1, exactamente. En particular, todos estos tienen 2, entonces podemos elegir cualquiera, ¿no? Podemos decir, phi de 1 pertenece a 3, 5, 7. ¿Está bien? Ahí tenemos los 3 morfismos. ¿Estamos todos de acuerdo? Son 4, exactamente. ¿Y cuál es la imagen de 1 que no consideré ahí? Uno, exactamente. O sea, no hay que olvidarse nunca del homomorfismo, de la identidad, no la identidad neutro, es lo que deberían considerar. Siempre hay que contar el homomorfismo trivial, ¿no? Yo acá no lo había contado de gusto, para que, bueno, como para que no se olviden, porque pasa muchas veces que cuentan los homomorfismos correctamente, los hallan, pero se olvidan de mencionar el trivial, ¿no? Es decir, todo al neutro. Acá el trivial es este, es decir, phi de 0 igual a 0 y phi de 1 igual a 1. Y luego todos los otros que no son triviales son 0, 0, 1 y luego 1, 3, 1, 5 o 1, 7. Cada uno de esos es un morfismo bien definido que bueno, determina bien completa la función con todas las propiedades válidas. Pues fíjense que lo único que van a poder hacer es decir, la única operación que tienen es phi de 1 operado con 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el neutro ya trae esto, o sea, ya cumple la característica del morfismo. Pero si ustedes ponen phi de 1 con 1, tienen que esto es phi de 1 por phi de 1, ¿no? Es decir, phi de 1 a la 2. Si se fijan, 1 más 1 es el neutro, pero el orden de cualquiera de estos elementos, de 3, 5 o 7, que son posibles imágenes, es 2. Por lo tanto, cuando hacen phi de 1 a la 2, siempre van a traer el neutro también. Es otra forma de ver de que efectivamente con esto respetan todas las características del morfismo. Ahora vamos a hacer algo como la idea de hacer al principio, que es, vamos a mencionar el teorema que podemos estar usando, que vamos a usar ahora, que se conoce como el teorema de órdenes, que dice lo siguiente. Vamos a poner acá el teorema de órdenes. Y dice que, dado homomorfismo phi, que va de G en H, el cardenal de G es igual a el cardenal del kernel de phi por el cardenal de la imagen de phi. ¿Está bien? Es algo bastante breve. La demostración no es de las más difíciles que han encontrado. Va a ser medio natural para ustedes usarlo. En realidad, si hicieron hace poco geometría de álgebra lineal, porque en geometría de álgebra lineal tenían el teorema de las dimensiones, que era totalmente análogo a esto, salvo que en vez de grupo ponían subespacio y en vez de homomorfismo ponían transformación lineal. ¿Está bien? Pero en sí el concepto que transmite es exactamente el mismo y nos va a permitir seguir adelante para la parte C. La parte C nos dice lo siguiente. P'
y existe homomorfismo no trivial que va de phi, o sea que es phi de Z51 a ZP. ¿Está bien? Y la otra información que nos dan es que phi de 17 es igual a 0. ¿Está bien? La pregunta ahora es, bueno, ¿cuál es P? ¿Qué valor tiene P sabiendo que cumple estas características? O sea, medio natural tiene que ser, ¿qué es lo primero que podemos plantear para ir ayudándonos por este camino? Es decir, cómo vamos llegando a una solución. Tengan en mente lo que acabamos de plantear y va a ser medio evidente qué podemos hacer para encontrar la solución. No es enseguida cómo llegar, pero qué paso tomar dado lo que estamos viendo, ¿no? ¿Seguro? Parecido como hacen en un parcial, ¿no? Si tienen 3 ejercicios de corrido, para uno seguramente tienen que usar el anterior. En este caso les acabo de mostrar el teorema de órdenes y planteo este ejercicio, entonces seguramente vamos a usar el teorema de órdenes, ¿no? ¿Qué nos dice en este caso el teorema de órdenes? ¿Qué igualdad podemos plantear a partir del teorema de órdenes? El cardinal del dominio. Muy bien. Decimos Z51, el cardinal del dominio, es lo que estamos poniendo acá, ¿no? El cardinal del dominio es igual a ¿qué? Bueno, tenemos nuestra función phi que va de G a H, y en este caso va de Z51 a ZP. Entonces, esto es igual al kernel de phi por la imagen de phi. ¿Está bien? Acá hay uno de estos valores que ya conocemos. En particular, ¿cuánto es el cardenal de Z51? Es 51, efectivamente. Por lo tanto, acá lo que podemos cambiar es decir que en vez del cardenal de Z51, bueno, lo voy a dejar, Z51 es esto, acá le podemos decir 51 es igual a Z51, que es el kernel de phi, por la imagen de phi. Luego nos dicen, fijémonos de vuelta en la letra, que el homomorfismo es no trivial. Muy bien, Nicolás también denota correctamente que 51 lo podemos escribir como 17 por 3. Muy bien. Pero fíjense que nos dicen que existe un homomorfismo que no es trivial. ¿Qué nos está diciendo que el homomorfismo sea no trivial? La imagen es P porque tiene un homomorfismo no trivial. Cuidado, o sea, si la imagen de phi es P, lo que está diciendo es que es sobreyectivo. El cardenal de Z51 y ZP no son comprimos, bien. 51 no es comprimo con P, pero ¿qué nos dice de la imagen de phi? El hecho de que sea no trivial. Que tiene más elementos que solo el neutro, exactamente. Entonces, como esto tiene elementos que no son el neutro, ¿está bien? Es decir, acá hay algún elemento que no es el neutro,
¿Qué es lo que sabemos? Es distinto de 1. Y acá decimos, el cardenal de la imagen de phi es distinto de 1. ¿Está bien? Entonces, como están mencionando muy bien, 51 es 17 por 3. Por lo tanto, las opciones que nos quedan son 1 y 51, 3 y 17 o 17 y 3. ¿Está claro? El cardenal de phi puede tener cardenal 17 o 3, o 17 por 3 o 1. No puede ser 17 por 3 porque si no queda la imagen igual a 1 exactamente. La imagen de el cardenal de phi es 3, 17 o 1. Y la imagen de phi es, bueno, 3, 17 o 51. ¿Qué es la parte de información que aún no utilizamos? Bueno, todavía no utilizamos que... bueno, antes. La imagen de phi dijimos que podía ser 3, 17 o 51, ¿no? 51 no puede ser porque no es primo. Y si P fuese primo, nos quedaría 1, 51, lo que significa que es sobreyectivo, entonces tendría que ser P 51. ¿Está bien? Pero como es primo, la opción de 51 está descartada. Entonces nos quedan 3 o 17. Fíjense que hay un poco de información que todavía no utilizamos. ¿Qué es eso? Bueno, de que phi de 17 es 0. ¿Qué nos está diciendo esto? Exactamente, 17 va a estar en el kernel de phi. ¿No? Porque bueno, fíjense que el kernel de phi son todos los elementos que al transformarlos van a 0. El transformado de 17, o sea, van al neutro, para ser correctos. El transformado de 17 es 0, que es el neutro, por lo tanto, esto significa que 17 pertenece al kernel de phi. Si 17 pertenece al kernel de phi, ¿qué otra cosa pertenece al kernel de phi? El neutro, es verdad, el neutro pertenece siempre al kernel de phi, pero la pregunta es, ¿qué otra cosa? Porque actualmente tenemos dos elementos en el kernel de phi, ¿no? Tenemos el neutro y el 17. Nicolás correctamente dice, también va a estar dentro del kernel todo lo generado por 17. ¿Qué cosa es generada por 17? Bueno, 34 también es generado por 17. Si nos fijamos, lo generado por 17 es igual a 0, 17, 34. Si suman otro 17, queda 51. Y 51 es 0. Pues estamos en 151. Entonces, sabemos que tenemos 3 elementos en el kernel. ¿No? Seguro tenemos 3 elementos. ¿Está bien? Por lo tanto, si tenemos 3 elementos acá, o sea, las opciones que habíamos visto era que teníamos 3 o 17 elementos acá. Pero ya tenemos 3 elementos acá. O sea, tenemos estos 3 elementos sí o sí pertenecen. Mi pregunta es, ¿se dan cuenta de por qué, como estos 3 pertenecen, no puede haber 17 elementos en el kernel? No, no, bien. Bueno, el motivo por el que no puede haber 17 elementos en el kernel es el siguiente. Noten que no necesariamente porque tendría que ser generado por el 17, viene más por otro lado, pero fíjense lo siguiente. Sea G
perteneciente al kernel de una función, entonces lo generado por G pertenece al kernel de la función. Más que lo generado por G pertenece al kernel. Lo generado por G es un subgrupo del kernel. ¿Está bien? Esto es otra propiedad que se puede demostrar. No lo vamos a hacer ahora, pero lo pueden hacer. Necesariamente lo generado por el elemento, o sea, si tiene un elemento del kernel, lo que genera también tiene que pertenecer todo el kernel. Y va a ser cerrado por operación y va a ser cerrado por inverso también. Efectivamente, como dice Pablo, 3 no divide a 17. Por lo tanto, como este es un subgrupo que está incluido dentro del kernel, el cardenal del kernel es múltiplo de 17. Es múltiplo de 3, perdón. O sea, esto de acá es un múltiplo de 3. Pero sabíamos que las opciones que tiene son 3 o 17. Pero el 17 no es múltiplo de 3. ¿Está bien? ¿Me siguieron todos hasta ahí? Por esto de acá, o sea, juntando esto de acá, y que el hecho de que como kernel, o sea, kernel de kernel de phi es igual a 3 o 17, entonces, kernel de kernel de phi es igual a 3. Bueno, en realidad pueden decir es igual a un múltiplo de 3, lo combinan una vez más y dicen kernel de kernel es igual a 3. Si eso les gusta un poco más. Me quedo sin pizarrón, pero llegamos. ¿Está bien? ¿Queda todo claro hasta ahí? Con eso sacamos que el kernel de phi es 3. Por lo tanto, la imagen de phi tiene que ser, el kernel de la imagen de phi es 17, ¿no? Eso se entiende perfectamente, supongo que se entiende, porque tenemos 3 y por algo tiene que ser 51, y dijimos que es 3 por 17, es la única opción. Bueno, y ahora la última pregunta que es para ustedes es, ¿por qué el hecho de que la imagen de phi sea 17 hace que ZP es Z17? Porque en realidad fíjense que phi no, o sea, no está relacionado con P más que de... Es lo que había dicho yo al principio. O sea, lo que no tiene a lo que es P, es un primo, la imagen de phi divide al cardinal de ZP, que es P. Entonces puede ser 1 o P. Exacto. P es primo, o sea, perfectamente lo dijiste. P tiene que ser primo, y sabemos que el cardenal de la imagen, o sea, como la imagen es un subgrupo, su cardenal divide a el cardenal de ZP. El cardenal de ZP es P, entonces estamos diciendo que la imagen de phi, el cardenal de la imagen de phi divide a P. El cardenal de la imagen de phi es 17, por lo tanto 17 divide a P, y los únicos divisores de P son 1 o 17, o 1 o P, entonces 17 es P, perfectamente. Acá en realidad los razonamientos que faltan es decir, entonces, la imagen de phi es igual a 17. O sea, y si quieren pueden decir juntando esto, entonces que es igual a P, pues imagen de phi subgrupo de ZP. ¿Está bien? Estoy pensando si es correcto decir que creo que, o sea, uno de los posibles, si no me equivoco, es, como está, creo que mencionó Pablo, acá elemento de Z51
le asignás el resto del Z17. Ese creo que es uno de estos homomorfismos posibles. No debe ser el único, porque en realidad podés... Bueno, no sé, capaz que podrías hacer algo medio extraño, pero sí. Si no me equivoco, un homomorfismo claramente posible es ese. A cada elemento le asignás un resto en ZP. No sé si queda alguna duda. Si no, vemos un poco del 14 que habían preguntado. Pero bueno, en realidad ya estamos terminando con el tema de homomorfismo. Vamos a ver un poco más con el ejercicio 14. Para lo que es la clase que viene, ya deberían estar dando raíces primitivas. O sea, raíces primitivas ya deberían estar empezando por lo menos en el teórico. Tengo alguien que me confirme. Bien, 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 genial. Ya están dando raíces primitivas. Bueno, vamos a estar trabajando con eso la clase que viene. Nos quedan 3 semanas de curso, así que en esta semana seguramente las dediquemos raíces primitivas. La otra semana va a ser raíces primitivas barra criptografía, no sé cuánto vamos a ver de criptografía. Y la última semana sería criptografía barra repaso. No sé muy bien cómo es el calendario de parciales, si va a ocupar parte de la semana o si la otra semana la tenemos por completo. Veremos cuando llegue ese momento. Pero en sí nos quedan 2 temas y 2 prácticos, criptografías y raíces primitivas. No sé quién era que había mencionado el 14, si tenía alguna duda en particular sobre el mismo. No me acuerdo quién había sido, si era alguno en particular que tenías una duda del ejercicio 14, o en realidad si era tipo la idea nomás de cómo resolver el ejercicio 14 buscando morfismos no triviales. La idea nomás, bueno, sí, está. Hay partes bastante medio sencillas que van a salir bien, pero si la idea nomás, o sea, alcanza con encontrar solamente uno, ¿no? No. Cuando nos piden un morfismo no trivial, te encuentro uno y te digo, acá tenés el morfismo no trivial, no me molestes más. Pero fíjate lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer el A, por ejemplo. Nos preguntan, o sea, básicamente nos preguntan, ¿existe morfismo? Morfismo no trivial. Que vaya de phi Z7 a S6. ¿No? El grupo de permutaciones de 6 elementos. Acá habría que anotarlos, o sea, generalmente con los grupos diedrales y de permutaciones, yo soy un fan de anotarlos por completo. Siento como que ayudan más a la idea de desarrollo, porque no son grupos que se expresan mejor, en mi opinión, cuando se desarrollan por completo, y no tanto por otros aspectos. Pero tal, lo podemos usar de la siguiente manera. Mirá. Porque no necesariamente tenemos que encontrar, podemos dar un argumento de si existe o no existe. Como no tenemos mucho tiempo, o sea, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo medio rápido, pero vamos a ver el teorema de órdenes para ver que no existe un morfismo en este caso. Porque ¿qué podemos decir? Bueno, phi es una función que va de Z7 en S6 que va a cumplir con el teorema de órdenes. Por lo tanto,
el cardenal de Z7, que es 7, es igual al kernel de phi por la imagen de phi. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el problema que tenemos acá presente es que 7, si lo expresamos como producto, es igual a 1 por 7 o 7 por 1. ¿Está bien? Por lo tanto, la imagen de phi es o 1 o 7 y el kernel de phi es o 7 o 1. Es la única opción que nos queda. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos decir, bueno, pero la imagen de phi es un subgrupo de S6, ¿no? Eso lo sabemos siempre. Entonces, por Lagrange, la imagen del cardenal de la imagen de phi tiene que dividir a cardenal de S6. En particular, ¿cuál es el cardenal de S6? Es 6 factorial. O sea, esto de acá es 6 factorial. Entonces tenemos que la imagen de phi divide a 6 factorial. La imagen de phi es o 7 o 1. Y en realidad los divisores de 6 factorial son múltiplos de 2, 3, 4, 5 o 6, o combinaciones de ellos, pero ninguno es 7. O sea, como si, acá lo que dicen es como 7 no divide a 6 factorial, entonces el cardenal de la imagen de phi es igual a 1. El teorema de órdenes lo pueden usar de esta forma para, bueno, descartarse inmediatamente de alguno, o sea, de la posibilidad de morfismos entre elementos, entre grupos. El caso en el que suele ser un poco más complicado es, bueno, cuando efectivamente hay, es decir, hacen el teorema pueden chequear con el teorema de órdenes y ver que efectivamente, bueno, existe la posibilidad de un morfismo porque las dimensiones lo permiten. Y ahí en realidad lo que van a tener que hacer es, bueno, encontrar ese morfismo. Los casos más fáciles son los generadores, o sea, si tienen un generador, encuentran la imagen de un generador y ya está. Y si el generador del grupo tiene una imagen, es decir, Z7 en este caso, y los otros ejercicios Z8, ¿Z8 es? Sí, Z8, tienen un generador. Entonces, si intentan buscar un morfismo, encuentren un elemento que sea imagen viable del generador en el grupo de partida. O sea, es decir, encuentren un elemento del grupo de llegada que sea imagen válida del generador del grupo de partida y con eso el grupo queda definido. El morfismo queda definido. En los Zn, el generador siempre es 1. Entonces, si solamente existe, que va a tener, o sea, el generador es 1 que tiene orden n, si encuentran un elemento en el grupo de llegada con un orden que divide a n, ya está. Esa es su imagen y ahí tienen su grupo definido. Vamos a ir terminando por acá porque no quiero ponerme a hacer el 14 y dejarlo medio por la mitad o tener que hacerlo demasiado apurado. La idea siempre va a salir con esto, es decir, prueban a hacer teorema de órdenes para ver si existe. Si tienen que puede existir, bueno, lo pueden encontrar usando generadores o viendo con un poco de cuidado los órdenes y lo encuentran sin mucha dificultad. Lo del generador suele ser lo más fácil. La clase que viene vamos a empezar con raíces primitivas. Ese es el plan. Por lo tanto, ténganlo en mente cuando vean las clases, cuando estén en las clases de teórico. Seguramente, como suele ser, demos un repaso medio rápido de lo teórico de raíces primitivas y luego pasemos al práctico. Así que está. También si tienen alguna pregunta de Lagrange o de homomorfismo, lo traen y lo vemos en la clase que viene, no hay problema. Y nada, nos vemos la semana que viene entonces. Como todo en esta materia, o sea, como todo matemática y álgebra 2, no es una crítica, es algo que es, ¿verdad? Está todo muy vinculado. Las raíces primitivas van a ser, o sea, un estudio en detalle, digamos, de los UNs. Entonces, digamos, si no leíste nada, no estás en el horno. Lee algo, por favor, pero si no leíste nada, no estás en el horno.
Yo no te estoy diciendo que no veas. Porque es como que todo está demasiado vinculado, entonces, a medida que sabes, te dicen algo del próximo tema y algo entendés. Muy bien, entonces nos vemos la semana que viene con el tema de raíces primitivas. Hasta entonces, y bueno, disfruten del fin de semana si pueden. Nos vemos.